En Capital Radio, Cyber After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio, al Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad que cada semana concentra pues a dos de los mejores especialistas que hay en la materia, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, mejores especialistas avalados por el tiempo y por el reconocimiento de una comunidad creciente, pero que también evoluciona y de la que seguro que tendremos oportunidad de hablar hoy con nuestros invitados, porque hoy llamamos a nuestro programa a nuestro amigo Luis Fernández, editor de la revista Sí, que es la decana de la información sobre ciberseguridad en España, y que además de contarnos y actualizarnos cómo está pues el mundo de la ciber en estos tiempos, nos podrá adelantar algo sobre ese Congreso Securmática que a primeros de octubre nuevamente va a concentrar a los referentes de este sector, de este área, en el que bueno, pues estoy seguro de que habrá muchos temas sobre la mesa que nos querrá adelantar y que, como decimos, dicen pues hacia dónde va o hacia dónde tiene que ir la conversación en materia de ciberseguridad. Nosotros pues tratamos de adelantarla, como digo, con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que ya paso a saludar en este programa. Mónica Valle, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu, Pablo, buenas tardes a todos, y de nuevo un lunes más, como bien decías, pues analizando esa actualidad de la ciberseguridad que cada semana nos sorprende, así que vamos a ver con qué podemos sorprendernos y sorprender a la audiencia esta semana. Ya te digo que si nos sorprende, porque muchas veces da la sensación de que lo que contamos en un programa pues como que caduca y ya al programa siguiente como que no tiene sentido contarlo, todo lo contrario. Cuando hace 3 años hablábamos de el riesgo que tiene una empresa de quebranto económico y financiero si es ciberatacada, que lo hablábamos hace 3, 4, incluso 5 años, Pablo Sanemeterio hoy cobra toda la actualidad del mundo. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Eduardo. Pues sí, totalmente de acuerdo. Cobra la actualidad más que nunca porque además tenemos noticias y vamos a hablar de empresas industriales que han visto afectados sus sistemas informáticos y están paradas. O sea que al final es que, aunque pienses que te dedicas a hacer cualquier pieza lo más mecánica posible, tienes un ordenador detrás que si se para tu proceso. Sí, además es que la ciberseguridad avanza y yo creo que se puede constatar que cada vez son más las empresas, o bien por la ley, o bien porque nos han escuchado, o bien porque en su proceso de transformación digital pues se han hecho un poquito más ciberseguras. Bueno, pues tienen esos mayores niveles de protección, pero aún así no es que nunca sea suficiente, sino que es algo que va a seguir, no hay que bajar la guardia en absoluto. Y si no, y ahora lo comentaremos en nuestra sección de noticias, vemos como pues grandes compañías que estoy seguro que tenían unos sistemas y protocolos de securización muy importantes, bueno, pues aún así están siendo víctimas de algo que va a ser muy difícil remontar, ¿no? Lo veremos en nuestra sección de noticias, pero antes de irnos a ellas, Pablo, decía que hablaremos con Luis Fernández, editor de la revista SIC, pero también con Alberto Rodríguez de Rooted Valencia, porque, madre mía, esto es como lo de la Liga. Comienza la Liga, pero también comienza la temporada de encuentros en ciberseguridad. Por cierto, que este programa estará nuevamente con todos vosotros en las jornadas SIC organizadas por CCN y también por el Mando Conjunto del Ciberespacio, y que además volverán a tener a Rooted de una manera muy presente. Pues Pablo, ya he mezclado cosas, que me he ido muy rápido, pero que hoy hablamos de Rooted Valencia, pero que en STIC nos veremos igualmente. Un honor, por cierto. Totalmente, nos volvemos a ver allí en STIC y la verdad es que bueno, me ha gustado el ejemplo de la Liga porque curiosamente hoy, este fin de semana, yo me había dado un susto con la Liga porque volvíamos a tener bloqueos que no me dejaban entrar a mis plataformas y me he ido corriendo a ver qué es lo que estaba roto y luego ya he caído y digo, no es que está nada roto, es que están tus amigos de la Liga bloqueando otra vez a Cloudflare. Tenemos yo creo que muy pendiente tocar ese tema. No quiero saltar ahora nuevamente de tema, ¿no? Pero estoy seguro de que mucha gente lo lee de pasada, piensa que no va con ellos, ¿no? Pero yo creo que es muy interesante analizarlo no en caliente, porque si lo analizamos en caliente
yo creo que acabamos diciendo inconveniencias, pero sí que analizar qué es lo que está pasando. No es la primera vez que lo hemos comentado, ¿verdad? Que se producen esos bloqueos de páginas web a través de servidores, pero que también se ven afectados negocios completamente legítimos e incluso conocidos. Pero bueno, como digo, es algo que trataremos con mayor detenimiento, pero para no descentrarme de nuevo, Pablo, Sí, la tienes Ruta toda de la razón. Valencia. Rute de Valencia, empezamos ya temporada de eventos y ya no pararemos hasta diciembre, bien entrada la semana del puente de diciembre, que es cuando volveremos a la normalidad, a parar, no a la normalidad, sino a ir parando todos estos eventos y a retomar luego ya el año siguiente. Sí, pero bueno, en enero volvemos, ojalá. Ya lo comentaremos, por supuesto. Bueno, pues esto es, como digo, lo que hoy hablaremos en After Work. Pero lo primero de todo, las noticias, para que entendáis, como digo, que las cosas que se decían hace 3 años, ¿no? Y que pueden incluso parecer viejas, porque cuando a uno le dicen, es que eso lo contaste en la radio hace 3 años, bueno, pues hoy tiene toda la validez del mundo. En nuestras noticias vais a entender por qué. Venga, vamos a ellas. Y comenzamos, si os parece, Mónica, por una noticia que bueno, es la continuación de lo que comentábamos la pasada semana, el ciberataque a Jaguar Land Rover, ¿no? Comentábamos que ya se había producido una semana, cuando lo comentamos la semana pasada, hacía una semana que se había producido el ciberataque. Entonces, bueno, pues estaban todavía midiendo los daños y que no habían conseguido levantar la operatividad de determinadas fábricas, pero no solo en Reino Unido, sino también estamos hablando de la India y de otros lugares. Bueno, pues ha pasado una semana y se sigue haciendo balance sobre el impacto que está teniendo este ciberataque en materia laboral y en materia financiera, Mónica. Pues sí, estamos haciendo balance porque como bien estabas explicando, Edu, hay veces que las noticias parece que han pasado una semana, 2, incluso años, pero siguen estando de actualidad y en este caso es una noticia bien reciente, ¿no? El ciberataque, recordemos que data del 1 de septiembre, cuando se paralizó su producción en distintos países, en distintas fábricas y ha afectado operaciones de fabricación, también a venta, a servicio postventa, es decir, pues a todo ese círculo, ¿no? Que incluye desde la fabricación hasta el último mensaje o la última interacción con los clientes, ¿no? Se supone que se han comprometido también datos personales de clientes, aunque eso no está confirmado, pero lo que estabas diciendo, ese análisis de lo que está pasando ahora, de esas conclusiones del ciberataque, es que las pérdidas económicas ascienden a aproximadamente, esto es algo que no se puede analizar con mucho detalle o precisión, pero aproximadamente 6 millones de euros diarios. Ese impacto en lo que estábamos hablando, ¿no? Desde la fabricación, lo que es la prefabricación, la fabricación, la postventa. Porque claro, es una reducción de 1.000 vehículos producidos al día, lo que equivale a unos 83 millones de euros en ingresos diarios. Y además, el impacto en empleo son unos 100.000 empleos directos e indirectos en la cadena de suministro que están en riesgo por esa interrupción de operaciones. Son números que impactan, ¿no? Pablo, ¿qué te parece? Pues me parece muy interesante al final que se hagan este tipo de estudios. En este caso, el profesor David Bailey es el encargado de haber hecho este estudio y pues que, pues como vemos, por un lado, la parte de empleos que están en riesgo, que estamos hablando de 100.000, que es una auténtica barbaridad de número de empleos en riesgo por tanto directos como indirectos, como 6 millones de euros, que no conozco muchas empresas que se puedan permitir estar perdiendo 6 millones de euros de beneficios, ojo, 82 millones de facturación, que ya en 83 millones de facturación, que en 10 días prácticamente, o ya llevamos casi alguno más, pues te pones casi en 830 millones de euros de ingresos que no vas a tener. Son cifras realmente dramáticas. Y volvemos un poco a lo que hablábamos de los planes de recuperación, los planes que tienes que hacer, los análisis de impacto sobre el negocio, que en el inglés normalmente los llaman vías, y en este tipo de análisis llegas a estas situaciones, a ver si eres capaz de, como empresa, de soportar 830 millones de euros que dejas de ingresar durante 2 semanas. Claro, y entonces es cuando vuelve a surgir el debate, ¿no? Cuando de repente una empresa nos está escuchando, está leyendo la prensa o está leyendo la BBC y dice, vamos a ver, si son 5 y 10 millones de libras a 3 semanas de bloqueo,
estoy perdiendo ya entre 65 y 130 millones de libras, lo que han estimado algunos economistas que ha consultado precisamente la cadena pública británica, la BBC. Entonces dice una empresa, oye, yo creo que igual pago el rescate, ¿no? Porque yo creo que así me evito este quebranto, ¿no? Sé que moralmente es reprobable, pero ¿qué es más? Esto es como la dicotomía, ¿salvo 100.000 empleos indirectos o los condeno y no pago rescate? Qué preguntas, ¿eh? Por eso digo, y os acordáis que a principios de año os propuse que debíamos abordar, lo que pasa es que no es nada fácil. El tema ético, ¿no? Ya no solo en esta perspectiva, sino la ética también del que se pasa al lado oscuro. Es esa cuestión que lleva un carácter ya más antropológica, humanista, ética, deontológica. ¿Quién se atreve? ¿Quién se atreve? A ver, Pablo. Da para mucho que pensar. La verdad es que este escenario es bastante... Pues es difícil mojarse, porque además esto, estando en cabeza ajena, es muy, o sea, o en empresa ajena es muy difícil Claro. planteártelo, porque al final dices, oye, pues mira, tomo la decisión de tirar por la calle en medio, reduzco las pérdidas, me pongo a funcionar ya, y aunque evidentemente sea moralmente reprochable y que estás financiando grupos criminales, lo tienes que ver desde el punto de vista de también 100.000 familias que puedan tener problemas, lo tienes que ver desde el punto de vista de que igual esto, estamos hablando de 100.000 personas con problemas coyunturalmente, pero que igual se hace algo fijo, entonces es algo realmente que hay que analizarlo con calma y no creo que sea fácil la decisión ni el juicio final. Y por otro lado, es que también igual hay veces que incluso igual ni pagando, porque el daño que se haya hecho o los sistemas que se hayan corrompido son sistemas industriales que por un casual igual no tienen copia de seguridad y tienes que volver a restaurarlo y poner en marcha uno de estos sistemas son 3 o 4 semanas, y es el no haber tenido un plan y unas copias de seguridad adecuadas las que te está llevando a esta situación. O sea que es que hay cosillas que analizar. Mónica. Sí, desde luego hay estudios, informes que se lanzan de vez en cuando, ¿no? Que al final, bueno, pues son parciales. Lógicamente no se puede hacer una encuesta a todas las empresas que han sufrido este tipo de ataques de ransomware, ni mucho menos a todas las que han pagado, porque normalmente es algo que no se hace público, e incluso yo creo que si te hacen una encuesta, te lo piensas si vas a decir lo que has hecho realmente, ¿no? Pero recuerdo que había una reciente que decía que la mayoría de las empresas que pagaban ese rescate de ransomware, porque por supuesto hay muchas que lo pagan, por eso el cibercrimen es tan rentable y lo sigue siendo, pues lo hacen para volver a ser operativas, sin más, para restablecer esa continuidad del negocio, porque no pueden avanzar y lo necesitan. Y efectivamente están haciendo ese balance de coste, perjuicio, beneficio, y rápidamente dicen, oye, mira, necesitamos funcionar, así que vamos a hacer esto. Riesgos muchos. El primero es que, aunque es verdad que el cibercrimen... Es que, exacto, Edu, se han profesionalizado, y si son profesionales, entre comillas, todo esto, ¿no? Pero es raro que no te devuelvan el acceso, es raro que no, porque al final no seguiría siendo tan rentable el cibercrimen si fuese una estafa de la estafa. Lógicamente te garantizan la recuperación de los datos, ¿no? Pero puede ocurrir que no lo tengas, o incluso que te vuelvan a pedir más cantidad. Eso sí puede pasar, ¿no? Las implicaciones legales y éticas ahí están, que se fomentan más ciberataques, no solamente a ti, sino a otras empresas, por supuesto, eso que también. Pero claro, el problema con el ransomware y con los rescates es que la alternativa es el coche de regreso al pasado. No hay otra opción, porque si no lo has hecho antes, es que no hay nada que hacer. Si no has tenido tus copias de seguridad, si no has hecho determinados ejercicios, planes de respuesta, segmentación de la red, formación, es decir, o te vas al pasado para solucionarlo, o tienes dos opciones: o continuar con lo que tengas y puedas, o pagarlo. Y realmente, como decía Pablo, mojarse es difícil cuando le está pasando a otro. Decirlo así ahora, pues es muy fácil, pero cuando te está pasando y estás en el ojo del huracán, es complicado, muy complicado. Y aquí una cosa más que yo quiero añadir. Al final también muchas veces nos hace un estudio real de cuánto te hubiera costado un plan de recuperación ante desastres y las medidas que tienes que tomar, y cuando te recuperas, a lo que tienes que pagar del ataque de ransomware, que es que muchas veces es más rentable estar al día y tener las cosas bien día a día
hacer el examen a última hora. Ya sabemos cómo Que sí, funciona esto. que sí, que Por sí, supuesto, sí, que sí. sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, Lo que pasa es que muchas veces nos pasa, ¿no? Que tenemos un examen, pero hemos hecho otras muchas cosas que teníamos importantes y urgentes y madre eso, mía, y ay, la noche se queda para la anterior. noche anterior. Ay, Exactamente. esa noche. Y así, Qué y dura así, es, y ¿eh? así nos ha ido, y así nos ha ido. Bueno, pues, pero bueno, de todo se aprende y además todo ayuda, ayuda a una muy buena comunicación. Además esperamos que se solvente pronto el problema pues, que tienen ahora mismo en Aceros Olarra, que es una de las mayores siderúrgicas del País Vasco, pues que ha detenido parte de sus operaciones por un ciberataque. Como digo, que ojalá se recuperen pronto, pero también muy bien cómo ha reaccionado la compañía en cuanto a la interlocución con respecto al problema y también con respecto a los trabajadores, ¿no? Yo creo que lo peor que puede producirse es que Radio Patio, ¿no? Dirija, ¿no?, las comunicaciones sobre lo que ha ocurrido, porque probablemente el efecto sea todavía peor, ¿no?, incluso más allá de lo que es el ciberataque, Mónica, y bueno, pues ahí están lidiando, ¿no?, y midiendo las repercusiones de ese ciberataque a Aceros Olarra. Lo publicáis en Vila y Media y en medios también del País Vasco. Sí, sí, desde luego. Crónica Vasca, por ejemplo, se hacía eco de ello y efectivamente, ¿no? Como bien dices, la comunicación es fundamental. En este caso, resumiendo el incidente, ¿no? El ciberataque ha paralizado también su producción en la planta desde el 9 de septiembre y esta empresa pues ha informado a clientes, ha informado a los proveedores sobre esos problemas que tiene en su infraestructura informática y lo que ha hecho ha sido priorizar la protección de los de los datos sensibles que manejaban ellos. Y se han adelantado los días industriales inicialmente previstos para octubre, estableciendo servicios mínimos hasta el fin de semana del 13 de septiembre. De nuevo, subraya, la vulnerabilidad de estas infraestructuras industriales ante ciberataques, o más bien que los ciberatacantes están poniendo el foco en este tipo de empresas, ¿no? Porque saben que la interrupción de esta producción de empresas de este calado, pues es para ellos, como estábamos comentando antes, ¿no? Un problema no cada día, sino cada minuto. Por eso, pues de nuevo, poner las medidas antes es lo fundamental. Que no se han puesto, pues desde luego trabajar como están haciendo y comunicar, como has dicho, Edu, como están haciendo, ¿no? Porque desde el principio han avisado a sus clientes y trabajadores y proveedores que es fundamental. Pablo, breve comentario. Pues, como bien decía Mónica, la parte de que estaban comunicando que han tenido problemas con la página web, que es otra de las cosas que me llama la atención, y pues parece que, pues, como ya ha apuntado Mónica, los días de parada, yo creo que ponen el foco bastante en los temas industriales los atacantes, porque las plantas industriales están pensadas y están dimensionadas para no parar, salvo unos días concretos, que son los que hacen mantenimientos y cosas similares. Entonces aquí han adelantado esos turnos de parada para no recuperar, para no perder esa productividad de los trabajadores y que estaban probando este fin de semana para volver a ponerse en marcha, que esperemos que hayan conseguido reanudarse y que sí estén funcionando correctamente. Mm. Bueno, pues como decimos, ojalá que termine pronto y bueno, que de todo se aprenda en cuanto a las medidas de refuerzo de la seguridad y sobre todo la capacidad para levantarse de estas ciberamenazas o de los ciberincidentes en este caso. Comentaremos luego en nuestro espacio Seguro Panda una noticia más, pero nos la vamos a dejar para allá, en el que básicamente os vamos a recordar que no os fiéis de nadie, ni del banco que os llama, aunque sea el de verdad, no os fiéis. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque luego están tan sofisticadas y tan veraces esas suplantaciones, pues que pasa lo que pasa. Por fortuna, la noticia, que como digo, comentaremos en nuestro espacio Seguro Panda, tiene que ver con la detención de una red, pero que había logrado estafar a más de 250 personas con eso de el banco. Lo comentamos aquí una vez, un caso que se Unas puso de navidades. manifiesto exactamente, ¿no? Y es que no, que es que aunque tengamos cultura digital, aunque seamos gente acostumbrada a manejarnos en entornos digitales y creamos que estamos en un entorno de seguridad porque lo sabemos, ninguno estamos seguros. Lo vamos a ver luego. Ahora saludamos a nuestro invitado, Luis Fernández, con el que queremos hablar de muchas cosas. Venga, vamos allá. Y es que, pues, menos de un mes queda
para Securmática. Si es que cuando te descuidas, pues está a la vuelta de la esquina y ya está en calendario. Sé que vosotros lo tenéis en calendario, pero nosotros os lo vamos a recordar. Estamos hablando del 7, del 8 y del 9 de octubre, es decir, menos de un mes de 2025 para, si no me equivoco, la 35 ediciones. Luis Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Antes de que nos vayas a responder con el ímpetu y el cariño que nos tienes, abre tu micrófono para que se te oiga bien, alto y fuerte. No te oímos. ¿Ves? ¿Ves? Si ya lo decía yo, si yo quería oír a Luis, Se está preparando, se está se está preparando. Se preparando. está preparando. Luis, abre ese micrófono. Venga, a ver si te deja. ¿Abierto ya? Estamos ya. Ahora sí. Perfecto, Luis. Bienvenido, Ahora sí. amigo mío. Bueno, en primer lugar, un gran saludo a todo el equipo de vuestro magnífico programa y a toda la audiencia. Es un gusto escucharte, Luis. Oye, que decíamos que falta menos de un mes para Securmática, es una de las citas que os ocupan como decanos de la información en ciberseguridad y como decanos de la seguridad de la información. Y este año, pues siempre nos gusta conocer qué es lo que estáis preparando, sobre todo para ver, como decíamos al principio, dónde se va a situar la conversación en materia de ciberseguridad. Eh, Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias una vez más por tener la deferencia de pensar en SIC. Efectivamente, a veces me da un poquito de vértigo mirar hacia atrás y tener que decir en alto que vamos a la 35ª Jolín. edición de un congreso que quizá algunos pudieran plantearse que hace ese tiempo, 3 décadas y media, pues quizá no había estas cosas, pero sí estaba el germen. El caso es, como habéis estado diciendo antes, la sociedad, hemos hecho la apuesta por lo digital, pero somos defectuosos y lo estamos trasladando a el escenario digital que sigue teniendo goteras. Entonces hay goteras por parte de la sociedad que no acaba de tener una formación diligente en esto, ni tampoco quienes se les ofrece la sociedad digital para que sea confiable y se atrevan a hacer. La verdad es que es un poco triste seguir escuchándote a ti lo que acabas de decir, de que no nos fiemos de nada. Siempre recuerdo una frase de un insigne auditor de diversidad que dio la casualidad que también era el padre de José de la Peña, mi socio en SIC, que decía que no es lo mismo fiarse y confiar. Y en fin, esto está aquí. Así que da pábulo a que se tenga que seguir profundizando. Nosotros, desde nuestra especialización en el mundo corporativo, procuramos hacer un encuentro, que es este Securmática, en el que se atisben los nuevos senderos en que la avanzadilla en ciberseguridad en todos los frentes, léase las compañías con más recursos, más grandes y que con más crucial es la ciberseguridad para ellos, están haciendo ahora y en lo sucesivo. Y de paso presentamos también pues un poquito el saber más avanzado por parte de los responsables de ciberseguridad, de riesgo digital y de seguridad digital. Y también creo va a ser otra jornada, una de las 3 que hay, que se va a hablar muy y mucho del drástico cambio que van a hacer las instituciones públicas de cara a la ciberprotección, imbuidas por el riego de presupuestos, y en algún sentido poco esperado, y por otro lado, avanzadillas vinculadas con esta tesitura actual geopolítica en la que Europa tiene que reflexionar. Y una de las partes de la reflexión más importantes es que tenemos que aprender a defendernos mejor, incluido en esta 5ª dimensión que es la ciberseguridad. Mm. Oye, Luis, hablabas de la especialidad, ¿no? De esta Securmática, de poner el foco en lo corporativo. Todos recordamos cuando se hablaba por ejemplo, de la internacionalización de empresas, como había grandes compañías, ¿no? Que eran las que hacían de empresas tractoras de otras más pequeñas, ¿no? A la hora de abordar países. ¿Se puede aplicar este símil en materia de ciberseguridad como ese gobierno corporativo de la ciberseguridad de las grandes compañías de nuestro país con una larga tradición en securización de la información, son las que marcan el camino de esa necesaria cultura de ciberseguridad a escala proporcional, obviamente, de el resto de las empresas y, por ende, de los ciudadanos? ¿O hay una desconexión que debería mejorar? Creo que has estado muy atinado, Eduardo, pero creo que con un simple guarismo lo dice todo. Una de estas compañías es española, creo que hay que estar orgulloso, es una entidad financiera
y tiene más clientes que casi 2 veces España. Entonces, solo con ese dato nos está diciendo que el expertise y los tropiezos que está teniendo para sacar adelante su proyecto de negocio, que es transnacional, como bien has dicho antes, pues es una en cascada. El aprendizaje debe ir bajando hacia el común de la sociedad, que por otro lado, pues precisa de una atención muy, yo creo, exhaustiva por parte de las entidades públicas, que creo que hasta ahora aún le faltan hacer bien los deberes. Yo creo que ha quedado bastante claro. Pablo, Mónica, ¿qué pensáis? Pues no, a ver, no puedo estar más de acuerdo con las reflexiones. Me gusta, ya tengo ganas de ver un poco esa parte que atisba de cómo va a ir la parte pública y esos presupuestos que tienen, dónde se van a poner y de los retos que yo creo que abordan empresas, pues como está indicando Luis, de tan gran tamaño y donde creo que la automatización yo creo que sería tercer o cuarto año, es una de las cosas más importantes que tienen que abordar todas estas organizaciones. Mónica, Así es. o Luis, perdón. Así es. Sí, sí. Dime. ¿O quieres que abunde en ello? No, no, Estoy no, es que... totalmente de acuerdo No, no. y hay más frentes que vienen, que hay que remangarse mucho más, y aquí se van a mostrar algunas vías, por ejemplo, todo el circo de humo y gaseosa derivado de la IA manipulada y de un poco de que sirve para todo. Creo que más allá de que quién está ganando la carrera de un lado o de otro y que potente soy ahora y que puedo vislumbrar mejor todo, y vislumbrar la llegada del enemigo, de sus prácticas peligrosas, pues por otro lado, creo que sí es verdad que hay 5 o 6 áreas, que una de ellas quiero hacer mucho énfasis, que no es que es de ahora, pero su tamaño gigantesco hay que ponerse muy en guardia, que es el fraude digital. El fraude digital, a diferencia de la ciberseguridad, no se queda estrictamente en esa dimensión, sino que en cascada va implicando a un resto de actores, llegando hasta el ciudadano, y servirse de estos ciudadanos. Y el fraude digital, están muy preocupadas las organizaciones y las entidades públicas, porque si no colaboran mejor y más entre ellas, esto va a ir muy mal. Esta es una de las presentaciones más potentes que va a haber en Securmática, porque el Banco Santander, a través de su CISO global, Hazel Díaz, y del responsable de lucha contra el fraude, pues van a hablar los avances muy importantes que se están haciendo, por ejemplo, a través de asociaciones financieras, para ponerse de acuerdo en que con la colaboración privada, ojo lo que digo, privada mucho más elaborada, y por supuesto la parte de la colaboración público-público y público-privada, que también habrá alguna presentación muy especial por parte del nuevo responsable de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, Javier Candau, que, como bien conocéis, ha sido visitante de esta emisora en algunas otras ocasiones. Sin lugar a dudas, y además es una figura que nosotros apreciamos y respetamos profesionalmente, porque tiene esa, ese, ese conocimiento muy similar al que vosotros desarrolláis, Luis, desde la revista SIC, junto a Pepe de la Peña, en el que hace muchos años, cuando estaban haciendo el germen de la securización de los entornos primero tecnológicos, luego digitales, pues ahí estabais vosotros, ¿no? Y sobre todo conociendo y aprendiendo. Por lo tanto, para nosotros es, por supuesto, un orgullo, y ojalá que pueda volver pronto a nuestro escenario. Le voy a dejar a Mónica que pregunte, pero fíjate, antes hablabas tú, ¿no? De ese refuerzo de la colaboración público-privada, que nos consta es mucha, ¿no? Precisamente instituciones como el CCN, yo creo que es uno de los adalides en entender la colaboración público-privada, ¿no? Pero en qué otras áreas crees, Luis, que se puede seguir incentivando? ¿Qué nos está fallando? Porque yo creo que las comunidades autónomas parece que ya van entendiendo también un poco esa necesidad de crear entornos, los hemos conocido, ¿no? Como muchas regiones ya han creado sus propios centros de ciberseguridad, pero no sé dónde más podríamos insistir. Perdona, Mónica, que me salto el turno. Solo faltaba. Bueno, hay muchísimos escenarios de colaboración. De hecho, creo que
Por ejemplo, a través de los galardones que concedemos, que por cierto, quizá os conste que fuisteis agraciados con ello, concedimos una iniciativa muy interesante que se llama Fraud Defense, que era la unión de esfuerzos de las más potentes entidades financieras españolas, que en vez de hacer la guerra por su cuenta, se pusieran de acuerdo porque con el fraude no se las apañan exclusivamente. Entonces hay sectorizado, que las vías de camino de avance son ponerse de acuerdo sectorialmente. Así que yo quiero pensar que escenarios como, por ejemplo, la ciberseguridad industrial compartiendo, el mundo de la salud, por supuesto el de la identidad, que hay que echarse a temblar. Ya sabéis que soy una persona que desde hace mucho estoy sacando la banderita de la identidad digital y de los proyectos europeos de la cartera. Pues creo que son varios escenarios muy importantes en que claramente hay que remangarse más, dejar de estar celosos, dejar de tener reticencias y por el bien de todos hacer mayores esfuerzos de hacer comparticiones de cosas que no hay que desvelarlo todo, pero algunas cosas más creo que queda trabajo por delante porque van rapidísimo los señoritos del otro lado y además espoleados por el empuje brutal de la inteligencia artificial. Mónica. Sí, desde luego, Luis, nos acordamos muchísimo de ese reconocimiento. Vamos, tiene un lugar muy especial, ¿verdad? Hombre, En lo Capital tiene en varios Radio. sitios, Así en es. una estantería, en Ujú. nuestros currículums y, por supuesto, en nuestro corazón, querido. Sabía que ibas a decir eso. Efectivamente, sí que lo es. Que es Y verdad, ¿eh? sí, y Luis, por eso siempre nos encanta contar contigo y escucharte como amigo del programa, porque haces siempre unos análisis muy certeros, ¿no? Precisamente de esa evolución. Y a mí me había llamado la atención cuando lo vi el otro día, el lema del evento, ¿no? De este año de Securmática, que es llegados aquí hay que seguir aprendiendo, ¿no? Y sé que vosotros no dais puntadas sin hilo siempre, bueno, siempre, a ver, tiene como muchas interpretaciones, ¿no? O lecturas, este eslogan, ¿no? Desde luego que hay que seguir aprendiendo en el propio Congreso, pero pues los CISOs y el resto de directivos, ¿no? Y de profesionales que acuden a Securmática tienen que seguir aprendiendo como es parte de su profesión, ¿no? Porque esto nunca para. Pero ¿en qué dirías que tienen que poner el acento ahora? En lo que tienen que aprender, en esta automatización, en esta inteligencia artificial que nos adelanta por la derecha o por la izquierda, ¿en qué dirías que tienen que aprender todavía más, Luis? Muchas gracias, Mónica, por lo que has dicho. Os lo agradecemos. Eh, no hay demasiada cosa diferencial o diferenciadora, perdón, respecto de otros escenarios. Lo que sí es verdad, y ayer recuerdo haber leído una entrevista al gestor máximo en nuestro país de LinkedIn que venía a decir que no es posible parar de aprender porque el mundo está frenético. Y en el mundo de la ciberseguridad está frenético en varios ámbitos. Uno de ellos es el simplemente tecnológico. Aquí quiero dejar caer la valoración de que por primera vez, y nos jactamos de haberlo sacado a la superficie hace tiempo, la identidad que iba por un lado y el mundo de la ciberseguridad en red, etcétera, por otro, se acabó. Así que la primera operativa que ha habido recientemente de la Unión de Palo Alto con CyberArk y lo que significa es la primera de las que vamos a ver muchas más, porque las dimensiones no pueden ir cada uno por su lado. O sea, en el mundo tecnológico está sucediendo eso y, por cierto, la puesta de patas arriba derivado de la aplicación diversa de las injerencias artificiales. Por otro lado, también esto último va a influir en cómo va a ser el perfil del principal gestor. No me gusta en absoluto decir líder, el responsable a quien se le encomiende la llevanza del riesgo digital, que creo que eso es superior a lo que es la ciberseguridad. Va a propiciar una, digamos, mutación de lo que es el CISO clásico. Por supuesto, el único que quiera tener el convencimiento de que querer ser más
zambullirse y fusionarse con las necesidades del negocio, no de tonterías, o quedarse si quiere estar en la sala de máquinas, que por otra parte también es muy interesante y hay gente que vibra por estar ahí, pero creo que habrá que entender mejor dónde se está y para ello el tipo de CISO que se va a precisar va a tener una raigambre muy superior al concepto de los riesgos tecnológicos dentro del concepto de los riesgos empresariales. Así que estas dos dimensiones fundamentales, que es que muta hacia dónde va la ciberseguridad, que creo que va a ser muchísimo más difícil de gestionar, va a tener unos primeros añadidos con apoyo de la IA, pero después va a seguir necesitando a gente con estas cualidades que algunos tenemos en la azotea o nos gustaría seguir conservando de la imaginación, de echar mano de las bibliotecas, de cruzar informaciones, del ingenio, etcétera, y va a propiciar una nueva figura que chisporrotee la profesionalidad y que va a seguir siendo muy atractiva. Pablo. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo con Luis en esa parte de que es importante que la gente de seguridad salga un poco de la sala de máquinas y empiece a hablar el lenguaje del negocio, que entienda un poco de cuáles son los puntos o aspectos críticos del negocio, como hablábamos en el caso de Jaguar, de cómo puedes estar perdiendo 6 millones de euros al día, que es una cantidad bárbara, y cómo puedes poner medidas para que eso no sea tan grande. Pero, y aquí también en contrapartida también lo que tenemos que exigir es que se nos haga también, que cuando diga que algo tiene que ser así, no haya impedimentos o directivos que se los salten y acabemos con... Me gustó mucho la noticia de Qantas, de cómo les puso a los distintos directivos una penalización en sus bonus por haber tenido un incidente en seguridad, y algo que quizás yo creo que se tiene que empezar a ver ahí más en los, en las empresas. Pero yo le quería preguntar más por la primera parte en la que había hablado de esa unión de Palo Alto CyberArk y de otras compras que ha habido, como la de CrowdStrike que ha comprado Onum, o la de Google y cómo compró Wish. ¿Qué le está pareciendo a Luis? Si está realmente habiendo un movimiento de concentración en el que va a haber cada vez más campeones y empresas de nicho. ¿Cómo lo ve él? Yo tengo una sensación de déjà vu, gracias por la pregunta, pero de déjà vu en el sentido de que ¿dónde he visto yo esto antes? Como ya llevamos unas cuantas décadas, ha habido oleadas de intentos de volver a juntar tecnologías, pero radicalmente el mundo digital está creando nuevos escenarios sin parar y esos hay que volver a atenderlos. Y eso propicia la creada de nuevas startups que luego son merendadas. Otro aspecto que sí quería resaltar y que nosotros creo que hemos sido pioneros en visibilizarlo mucho es la tendencia que tiene que ver con esta pregunta que has hecho, Pablo, que es en algún sentido la plataformización para permitir hacer mejor digestión de todo lo que se tiene que gestionar y, por otro lado, exprimirle los datos. Esto conecta, por ejemplo, con esta otra operación que hay que estar orgullosos en la parte que nos toca del espíritu Cañí, que es Pedro Castillo y sus compañeros en ONUM, que supieron ver ya desde las tradiciones anteriores en las otras compañías que la marejadilla de datos que es ingobernable y que es muy mal ordeñable, habría que ordeñarla mejor. ONUM lo ha sabido hacer, lo ha sabido vender y la gente de CrowdStrike lo ha entendido porque el desmadre de diarrea de datos que hay y hay que intentar sacarle ese concepto antiguo de comienzos de siglo de que es petróleo, pues sigue teniendo sentido. Así que los han absorbido a ONUM. Sabes que ahora van a llevar aspectos de SIEM sofisticados, algunos de los componentes de ONUM, y van a tratar de seguir limpiando y ordeñando y propiciando con una gradación mucho más minuciosa este volumen desmesurado de información que puede ser útil especialmente para esa otra vía que quiero mencionar, otra compañía, por hacer la pelota ya, seguimos barriendo para casa y para España, que es Synapse, en el sentido que también que hace grandes esfuerzos por vislumbrar cómo es lo que está viniendo para detectarlo antes e interactuar con el conjunto de taifas tecnológicas que hay dentro de las propias compañías. Recordemos que hay entre
entre 20 y 40 según los últimos estudios para atender diversas cosas de seguridad. Con lo cual, en castellano cañí es un carajal Ya. increíble que hay que domesticarlo y embridarlo. Oye, pues una última pregunta que te quiero formular y tiene que ver también con otro ecosistema que se está generando y sobre el que tú has puesto la lupa en tu editorial de la revista Sí, que el otro día compartiste a través de las redes sociales, principalmente profesionales, y que hablaba de una nueva figura que está emergiendo. Lo comentábamos hace un tiempo en el programa, Pablo Mónica, no sé si os acordáis, ¿no? Que decías, oye, en los últimos tiempos estoy recibiendo mogollón de notas de prensa sobre ciberseguridad, es decir, de un tiempo a esta parte, ¿verdad? De repente es el foco, ¿no? En el mundo de la ciber y tal, nos llamaba mucho la Ujú. atención, ¿no? Y Luis, ponías el foco un poco en una nueva figura que está emergiendo, ¿no? Y que quizás está siendo un poco contraproducente a lo que es la generación de una cultura de ciberseguridad sólida y de futuro, que hablabas de influencers, casi, casi. Bueno, hablaba de los insolvencers, Eso, que eso, es donde yo dejo a los eso, influencers. eso. Insolvencers. Creo que el mundo digital sigue teniendo mucho morbo y se necesitan anzuelos sucesivos. Cuando queda quemado uno, yo qué sé, la cadena de bloques, el metaverso, etcétera, pues viene lo siguiente con más o menos razón y con ganas de asentarse. Últimamente, pues estamos, lógicamente, con los dos temas que están más en el candelabro. Uno de ellos, pues, es las diversas dimensiones del mundo cuántico y por supuesto, la IA. Así que al olor de esto, pues mucha gente con el morbo que tiene, pues están desembarcando, consideran que si recogen retazos de esta, aunque sean ininteligibles, si lo mezclen con otras cosas, pues van a tener un conjunto de cebos adicionales para las tareas de adquisición de likes y de seguidores. Eso creo que es lo que está sucediendo. Lo que vengo a decir en la sección que comentabas es un poco una señal de advertencia que el resto de las personas tenemos que hacer un esfuerzo por distinguir el grano de la paja, porque si no, la paja es tan desmesurada que va a enturbiarlo todo y si no se sabe discernir bien, y aquí estáis jugando una labor también crucial, aparte de la que hacemos nosotros y otros actores de la comunicación, mucho me temo que al final o dentro de poco no se va a saber muy bien si ni siquiera es importante conocer la verdad de las cosas. Mm. Pues ojo, porque esa advertencia que nos hace Luis Fernández, editor de la revista SIC, puede ir increciendo, sobre todo por una de las cosas que ha dicho. Va a venir un maná de dinero para potenciar, reforzar, y ya sabéis lo que suele atraer el maná de dinero. Mucho advenedizo que al final puede acabar confundiendo. Esperemos que no sea así. Nos veremos en Securmática los próximos días 7, 8 y 9 de octubre a través de securmática.com. Tenéis toda la información para poder compartir este 35 aniversario del Congreso de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, yo creo que más longevo de España. Luis Fernández, te enviamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Igualmente, saludos a todo el equipo. Os quedamos muy agradecidos. Un fuerte abrazo. Y nosotros lo que hacemos es ir de un sitio a otro. De Madrid nos vamos hasta Valencia porque ya está previsto, ya está sobre la mesa esa edición de la RUTED. Pablo, ¿que tú vas a estar o no? En Valencia no voy a tener el gusto de poder estar. Es cierto que he estado otros años y tengo ahí una deuda pendiente con ellos porque me lo paso muy bien cada vez que estoy por allí y disfruto mucho de ese evento. Pero llevo unos años en que los septiembre son un poco un inicio duro después de verano y me cuesta poder compatibilizarlo con con las charlas. Pero si tengo pendiente ir, a ver si el año que viene me apunto Pues sin macho, falta allí. te vas a perder un montón de cosas, nos las va a Sí. contar Alberto Rodríguez, que está con nosotros. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Oye, que es 25 y 26 de septiembre. Es que esto es pasado mañana, iba a decir, como casi casi, pero bueno, ya lo tenéis todo prácticamente en su sitio, las charlas, las formaciones. Cuéntanos un poco esta Ruta de Valencia. Pues sí, sí, la verdad es que ya está todo prácticamente listo. Lo único que nos va a faltar es a A Pablo, Pablo que ya. no paga sus deudas nunca y seguimos esperando a que venga a pagarlas. Bueno, Así en con más primer lugar, interés.
En primer lugar, qué gustazo escuchar a un tío con la experiencia de Luis De Luis hablar Fernández, sí. de todas estas cosas, ¿eh? Sí. Pero bueno, vamos al turrón con el tema de la ruta de Valencia. Este año, pues como es la undécima edición que vamos a celebrar en Valencia y como todos los años, pues tenemos un día dedicado a las formaciones y el día de la charla en sí. Lo digo porque mis compañeros me han pedido insistir en esto. El día 25 son las formaciones y las charlas son únicamente El día el día 26. 26. Entonces, Ujú. si os parece, pues empezamos con el tema de las formaciones y, y vamos viendo. Este Cuéntanos, año, cuéntanos esa agenda del día 25. sí, este año hemos apostado bastante fuerte como todos los años, por el tema de las formaciones. Nosotros en Rooted pensamos que las formaciones es un tema muy importante. Y tenemos varias formaciones que tocan pues diferentes palos. Tenemos una de DEFIR, de respuesta ante incidentes, con el gran Antonio Sanz. Hemos apostado también por la parte de OSINT y este año tenemos dos formaciones, una sobre OPSEC, investigación e inteligencia, que la va a impartir Jaime Esquivias, y luego tenemos otra para iniciarse en lo que es el OSINT de la mano de un maestro como Jesser Ferreira. Ujú. La parte del Red Team también tiene cabida este año en Valencia, de la mano de Eduardo Arriols, que es un conocidísimo profesional con años de experiencia, también formador habitual de Routed. Y vamos a acabar lo que es la parte así más técnica con ataques al directorio activo con Axel Los Santos y Daniel Puente. El punto y final lo va a poner la parte de cacharreo con David Meléndez y Gabriela García, que van a impartir una formación sobre hardware hacking con Linux. Oye, Ese, qué estupenda agenda, ¿eh? Muchos nombres de primer nivel. Me acuerdo de Jesser, ¿no? Que cuando estuvo por aquí, ¿verdad, Pablo? Hablándonos de OSINT, de esa búsqueda en fuentes abiertas, y ese cierre con David Menéndez y sobre todo ese perfil de mujeres en cyber, ¿verdad, Mónica? Que yo creo que es muy destacable. Y escucha, Alberto, eso el 25, un poco resumido, obviamente. eso el El 26, 25. las charlas, ¿dónde ponéis el foco? El 26 vamos a tocar también un montón de palos. Mira, vamos a tener a Josep Albors, que nos va a hablar del auge y la caída de los infostealers. Vamos a hablar también de ransomware, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar, por supuesto, de OSINT, eh, con, con Jaime Esquivias, que va a hablarnos una charla súper interesante sobre de anonimización de perfiles en la dark web. Iván Cabrera nos va a hablar de software firmado. Mm, Vamos a tener también una de las partes uno de los proyectos que manejamos desde RootedCon, que es el proyecto Hack the Music, mm, que versa sobre música electrónica, música hecha con código, súper interesante, con Jorge mm. Martínez. Y ya que teníamos por aquí a Gabs y a David, pues nos van a enseñar alguna de sus fechorías en una charla que se llama Nextceptor Drone Warfare Avanzado. Supongo, quiero pensar que nos van a traer algún juguetito de los suyos y nos van a hacer alguna demo sobre, sobre este tipo de Oye, juguetes que al fin y al cabo es cacharre puro y duro. Oye, Alberto, pues venga, última cuestión. Recuérdanos si todavía están a tiempo, 25 y 26, el 25 formación, 26 charlas, ¿se pueden registrar todavía? Sí, sí, se pueden registrar en la página web de RootedCon, que es rootedcon.com, accediendo al Routed Manager y siguiendo los cauces habituales, que es darse de alta y demás. O sea, no hay Bueno, mucha historia.
Pues nosotros lo que haremos será recordarlo antes de que se cumplan estas fechas. Estamos hablando de que es un jueves y un viernes, así que tenemos un par de lunes por delante de Cyber After Work para animaros a que vayáis a estas interesantísimas charlas y formaciones que ponen de nuevo el valor. Es que muchas veces, ¿verdad, Pablo, Mónica? Nos centramos en las noticias y luego se nos olvida el hackerismo puro, que es el que sustenta, yo creo que toda la experiencia que luego sirve para proteger lo que nosotros contamos luego en noticias. Alberto A Rodríguez. ver, Que muchas gracias, que no, que una, nos tenemos que ir. Una cosa una rápida, última venga. cosilla rápida, sí. Vamos a echar de menos a Pablo Sanemeterio y a sus sesiones de música tan conocidas. Nada, esperamos verlo tanto a él como a vosotros próximamente. Si no es aquí, pues en Madrid, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa. Hombre, cuenta con ellos. Si hablamos de música, hablamos de la compañía de los expertos de Router y hablamos de Pablo, allí podéis contar con el programa. Berto, muchísimas gracias. A vosotros un abrazo, Un fuerte chao. abrazo. Adiós. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. A ver, Mónica, que nos vamos. Me había guardado la noticia para el final. La habéis publicado en BitLife Media. Por fortuna han desmantelado esta banda. 11 detenidos, pero una estafa millonaria, ciberestafa. Casi 270 personas, 273. Madre mía, es que es que tenemos que no podemos fiarnos de nadie. No podemos confiar en nadie, que decía Luis. Ya, es una lástima, pero es cierto, ¿no? Y cada vez menos. Tenemos que tener siempre esa alerta, ¿no? De pensar que puede llegar a ser una estafa y evitaremos muchas situaciones como esta, ¿no? En este caso, como decías, la buena noticia es que hay 11 detenidos en distintas provincias de España. Se ha incautado dinero en efectivo, criptomonedas, artículos de lujo, pero lo importante es que este grupo de ciberdelincuentes ha generado un perjuicio económico que roza, se aproxima al 1.000.000 de euros. Estamos hablando de 1.000.000 de euros a 200 personas, o bueno, casi 300, pero aún así es una barbaridad. Y el modus operandi era muy parecido. Contactaban con las víctimas por teléfono, así que mucho cuidado con esas llamadas de teléfono. Se hacían pasar por el empleado de un banco, que claro, con 4 preguntas ya sabían de qué banco eres o qué entidades bancarias tienes. Y con un pretexto de suprimir o de frenar movimientos sospechosos de las cuentas bancarias, pues conseguían con esa ingeniería social lograr que los usuarios les diesen las claves necesarias para poder realizar las transferencias. Es decir, que el usuario, la contraseña, incluso el código de seguridad, el que llega por SMS o a través de la aplicación, con técnicas de ingeniería social. Es decir, convenciéndote, Edu. Fíjate, si es que debemos hacer una reflexión todos, incluido este programa. Estamos apelando a mayor securización, no te fíes de nadie y eso quizás lo utilicen los ciberdelincuentes para hacer creer que están en el lado del bien. Es verdad. Es nuestro consejo de nuestro espacio Seguro Panda. Amigos, que nos vamos. Pablo, Mónica, hasta mañana, hasta el próximo lunes. Hasta el Hasta el próximo. próximo lunes. Adiós, adiós.